Ahora sí estoy grabando. Y quiero compartir esta pantalla. Bueno, las clases se las voy a subir a YouTube. Apenas se compile el Zoom, voy a crear una lista y la playlist que genere en YouTube se la voy a subir en la sección enlaces de curso. Así van a poder acceder a todas las clases y van a estar todas en ese mismo lugar. Entonces, esta clase vamos a hablar harto acerca de qué son los pesos moleculares, la normalidad, cómo es que se toma una muestra de agua, qué cosas contiene un agua de la cual nosotros estamos tomando muestras y queremos conocer su calidad. Así que partamos con algunas definiciones. El peso molecular es la cantidad de gramos que conforma un mol de moléculas, ¿ya? Entonces, para encontrar el peso molecular tenemos que sumar los pesos atómicos de alguna molécula. Entonces, por ejemplo, el peso molecular de una molécula de, no sé, H2O va a ser el peso atómico de dos moléculas de hidrógeno más el peso molecular de una molécula, peso atómico de una molécula de oxígeno. Toda esa información se puede encontrar en una tabla periódica. El peso equivalente, este quizás sea nuevo para ustedes, probablemente, y es la cantidad de masa que sustituye un mol de protones en una reacción ácido-base o un mol de electrones en una reacción redox. Este se calcula cuando uno divide la masa molecular del elemento, o sea, del compuesto de la especie, y uno la divide por el número de cargas positivas y negativas que resultan cuando se disocia el compuesto. Nosotros, por lo general, cuando estamos trabajando con compuestos, estos entran al agua como algún sólido, y este sólido se disocia en distintas partes. Por ejemplo, yo le puedo echar carbonato de calcio, es muy usado. El carbonato de calcio es CaCO3, y cuando se disuelve CaCO3 en el agua, se forman dos especies. El calcio queda por un lado, calcio más 2, y el CO3 menos 2, ¿ya? Esas cargas son las que vamos a ocupar, al disociarse son las que vamos a ocupar para poder determinar y calcular el peso equivalente. La concentración másica, bueno, la concentración de masa en alguna solución, digamos, en gramos litro, o alguna unidad de masa por alguna unidad de volumen, digamos. La concentración son la cantidad de moles en solución por unidad de volumen. La concentración molar, perdón, me salté eso. Y para calcular la concentración molar, si es que uno tiene la masa, necesita ocupar el peso molecular. La normalidad es la cantidad equivalente en solución por unidad de volumen. O sea, nosotros ocupamos el peso equivalente para expresar la normalidad. Y ojo que el peso equivalente se llama equivalente porque se llama equivalente en protones. Ese es como el nombre largo. Nos comemos el en algo porque es equivalente en protones o equivalente en electrones. Y lo que queremos hacer con la equivalencia es decir, es poder comparar distintas especies que, por ejemplo, tienen distinto peso molecular, distinta densidad, por ejemplo, y queremos ver cuánto aporta cada uno a una reacción ácido-base. Con el peso equivalente y con la normalidad, nos va a ser más sencillo poder comparar distintas especies para poder completar alguna reacción ácido-base que tengamos como objetivo. Entonces, en comentario con las concentraciones, tenemos tres grandes tipos: la concentración másica, la concentración molar y la normalidad, ¿cierto? ¿Por qué se usa equivalente? Ya lo adelanté un poquito, pero por lo general cuando nosotros queremos comparar distintas especies que van a estar en una reacción ácido-base o una reacción redox, después al final del curso vamos a ver redox, ahora estamos viendo ácido-base nomás, es más fácil verlo de esa forma. Es más fácil verlo cuánto es su aporte a la reacción más que la cantidad de moles que ésta tenga o la cantidad de gramos que ésta tenga. Y entonces, por lo tanto, cada una de estas tiene un contexto en el que es útil. Por eso definimos estas tres. La concentración molar siempre es para la esquetiometría, es decir, conocer cuál es la cantidad de moles que reacciona, para balancear reacciones. La concentración másica para mediciones en terreno, para hacer experimentos, para fabricar muestras de agua. Sería complicado que les diga, preparen una muestra de agua y tome 3 moles de algo y écheselo, sino que yo les voy a decir siempre, cualquier persona les va a decir siempre, eche tantos gramos de carbonato de calcio, ¿ya? ¿Por qué? Porque los gramos se pueden medir con una balanza y los moles no hay un molómetro, por decirlo de cierta forma, ¿ya? Entonces, en la fase experimental es más práctico ocupar la concentración másica, y la normalidad es para comparar sustancias que están haciendo reacciones ácido-base o redox.
En las relaciones útiles que vamos a ocupar, bueno, si tenemos esta convención, M de concentración molar, peso molecular, etcétera, 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 podemos ver estas 4 relaciones que nos pueden ser útiles para pasarnos de un tipo de concentración a otra. Si nosotros sabemos la masa que tiene, la masa con la que estamos trabajando, cómo ésta se disocia en el agua y cuáles son los átomos que la conforman, con una tabla periódica uno es capaz de pasarse indistintamente a cualquier tipo de concentración. ¿Ya? Necesitamos esos 3 pedazos de información. Y aquí están desarrollados, digamos. Pero son súper obvios de deducir si es que les interesa. Sería un buen ejercicio que piensen por qué se cumplen estas relaciones. Hay un principio súper importante que vamos a ocupar durante todo el curso, que es el de electroneutralidad. La electroneutralidad dice que las aguas con las que vamos a trabajar, que son aguas en un terreno natural, digamos, siempre van a ser eléctricamente neutras. Y por lo tanto, digamos, en el caso eventual de por A de C motivo, un agua llega a tener carga, por ejemplo, supongamos le cae un rayo y se carga el agua, siempre va a tener contacto a tierra y va a poder descargar ese exceso potencial, ese exceso de electrones que va a tener, por ejemplo. Entonces siempre va a volver a un estado eléctricamente neutro. Y esta propiedad nos sirve para poder, por ejemplo, establecer un criterio si es que nosotros hacemos mediciones del agua y nos da que el agua no está eléctricamente neutra, significa que hubo algún ion que se nos olvidó medir. Por ejemplo, yo sumo todos los cationes que me dieron los resultados del laboratorio, sumo todos los aniones que me dieron los resultados del laboratorio, veo cuánto es la carga promedio, y si me da muy lejos del cero, significa que algo nos faltó, algo está mal, porque el agua tiene que estar neutra sí o sí. Ese es un principio que siempre se tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, podemos definir la diferencia porcentual con esta fórmula que está aquí abajo, que sumamos las cargas y bueno, sacamos la diferencia porcentual entre la electroneutralidad, que sería el 0%, y el porcentaje que nos va a dar el agua de la que tengamos una muestra. Esto siempre va a ser una muestra de agua que va a tener ciertas concentraciones que determinó algún laboratorio. Y tenemos una tabla que nos dice que según la cantidad de aniones que tenía la muestra, en equivalentes litros, vamos a tener ciertos criterios de diferencia aceptable. Entonces, no sé, pues si tenemos entre 3 y 10 mil equivalentes litros de aniones, entonces podemos decir que un 2% es una diferencia aceptable y no tenemos que rechazar el resultado del laboratorio. Si es que tenemos una diferencia de más de un 3%, entonces eso significa que hubo algo malo y que no es aceptable a la muestra, y por lo tanto se tiene que devolver al laboratorio y poder medir de nuevo. La fuerza iónica corresponde a una cuantificación de cuántos iones existen en una solución. Cuando hay muchos iones en una solución, imagínense una solución que tiene muchos iones volando, así, por ejemplo, protones, pueden haber algunos, no sé, calcios con carga más 2, un CO3 con carga menos 2, muchos iones disueltos. Se va a generar competencia por las cosas que van a estar flotando ahí. Y entonces la fuerza iónica nos dice cuánto va a ser la actividad de cada especie. Y en el caso de que tengamos una fuerza iónica muy grande, la actividad de las cosas va a ir bajando. La actividad siempre es menor o igual a la concentración molar. En caso de que nosotros estemos, la actividad es como cuán presente está algo en la solución. Si que tenemos algo muy diluido, no va a haber tanta competencia, así que la actividad va a ser igual a la concentración molar. Es decir, que toda la concentración molar de algún compuesto va a estar activa. En cambio, a medida que vayamos agregando más y más y más y más iones y tengamos una solución que en vez de estar diluida está muy concentrada, ahí la actividad va a ir empezar bajando y va a ser menor que la concentración molar. Por último, el pH es una medida de concentración de protones en una solución. El pH se define con esto que es el operador P, por eso tiene una P antes, y el operador P es menos logaritmo en base 10. Entonces el pH es menos logaritmo base 10 de la concentración molar de protones en una solución. Se define una escala de 0 a 14, por lo general todas las aguas van a estar en ese rango, pero físicamente se podría superar el 14 o se podría hacer inferior a 14. No hay nada que lo impida, solo que sería muy raro. Se necesitarían concentraciones muy extremas de protones o de hidroxilos para que se logren superar estas barreras.
y vamos a decir que en torno al pH 7 vamos a tener un pH neutro. Entre pH 6 y 8 todavía sigue siendo neutro. Yo diría que entre 6,5 y 7,5 todavía podemos considerarlo neutro. Y a partir de pH más básicos, perdón, a partir de números de pH menores vamos a tener pH que se van a denominar ácidos, y a partir de valores de pH mayores se van a denominar básicos. Ojo, un comentario que como aquí lleva el menos, esto significa que a mayor pH es menos concentración de hidrógeno. Entonces pH 14 es una concentración súper baja de hidrógeno y pH 0 es una concentración súper alta de hidrógeno. Entonces puede ser un poco contraintuitivo la primera vez que uno lo ve, pero ojo que mientras más pH, menos concentración de hidrógeno. Menos concentración de protones, perdón, no de hidrógeno. Bueno, esa es la presentación. Creo que esos eran todos los temas que teníamos que revisar. Y veamos el enunciado entonces. Y veamos la pauta también. Bueno, no sé si quedó alguna duda. Bueno, para el auxiliar tenemos dos preguntas. Son bastante similares. La P1 un poquito más sencilla que la P2. Solo cambian un par de cositas. Así que partamos con la P1. Entonces nos dicen que vino a un laboratorio el siguiente análisis de la muestra de algún río. ¿Ya? Entonces está agua natural. pH neutro más o menos, ¿cierto? Aguas naturales suelen tener pH en torno al neutro, aunque existen notables excepciones. Por ejemplo, hay un río en el norte que se llama el río Azufre, que tiene pH 2, súper ácido. pH 2 es como jugo de limón. Entonces imagínense un río entero de jugo de limón, tendría el mismo pH que el río Azufre. Gracias. Qué rico. Entonces, bueno, tenemos las concentraciones de distintos parámetros: calcio, magnesio, sodio, cloro, esto es nitrato, o nitrito, no sé, nitrato. Sí, nitrato. El NO2 es nitrito. HCO3, que es bicarbonato. Y fíjense que ahora nos están dando las cosas ya con su carga. Esto significa que tienen que interpretarlo como que estos ya estaban disueltos. Si es que en algún momento fueron sólidos, por ejemplo, el calcio no puede estar como sólido, como solito, porque no como más 2, porque no puede, los sólidos tampoco no están cargados tampoco en la naturaleza. Entonces el calcio, por ejemplo, puede haber entrado como carbonato de calcio, que es CaCO3, el magnesio puede haber entrado como hidróxido de magnesio, que es MgOH2. Después más adelante vamos a ir entendiendo cómo se generan las disociaciones, pero entonces aquí nos están dando las especies ya disociadas, es decir, que ya están disueltas en el agua. Así que eso es bueno porque así nos saltamos el paso de tratar de entender cómo es que se disocian. Entonces para la pregunta A nos preguntan evaluar la validez de las mediciones según la tabla, que es la misma tabla que les mostré. Entonces para hacerlo tenemos que ir viendo lo siguiente. Les voy a mostrar la pauta. Entonces para la parte A, aquí está el recuerdo de las relaciones que les mostré en la presentación, ¿cierto? Y con esto podemos ir rellenando. Para encontrar esta tabla, vamos a ir rellenando todos estos valores. Bueno, estos son los que nos dan la concentración y su unidad. Vamos a calcular el peso molecular. Vamos a calcular el Z, que vendría siendo la carga en este caso. Entonces, por ejemplo, el Z del calcio es 2, porque el calcio es más 2, magnesio es más 2, el sodio es más 1, etc. Vamos a calcular el peso equivalente, la concentración molar, la normalidad, la carga. Esto es solo positivo o negativo, entonces puse 1 cuando la carga era positiva y menos 1 cuando la carga era negativa, y eso solo para poder hacer el balance, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo cómo lo hice. Entonces vamos a ver explícitamente cómo se hace para dos especies, para el HCO3, el bicarbonato, y para el calcio. Entonces primero calculamos el peso molecular, ¿cierto? Este es el de aquí. Entonces el peso molecular del calcio más 2 es súper fácil, va a ser el peso atómico del calcio, que es 40. Entonces aquí rellenamos el 40 y tenemos listo el peso molecular del calcio. Para el HCO3 un poquito más largo, tenemos que considerar
porque está hecho de varios átomos. Entonces el peso molecular de una molécula de HCO3 va a ser el peso de los átomos que lo conforman. Entonces va a ser el peso atómico del hidrógeno, que es 1, el peso atómico del carbono, que es 12, y el peso atómico del oxígeno, que es 16. Aquí yo puse números enteros, pero por lo general los pesos atómicos a veces tienen números decimales, y eso es por la existencia de isótopos. Así que no se extrañen si de repente estos números dan con decimales. Yo, en realidad, lo más riguroso sería incluir esos decimales, pero yo no los puse. Y tampoco es tan terrible, digamos, es una diferencia muy pequeña la que se va a generar. Entonces con estos dos podemos calcular, tenemos aquí y podemos ir rellenando toda esta columna, ¿cierto? Entonces para el sodio buscamos el peso atómico del sodio, para el cloro buscamos el peso atómico del cloro, y para estos otros dos compuestos también buscamos sus pesos moleculares. La valencia es la cantidad de masa que sustituye un mol de protones en una reacción ácido-base o un mol de electrones en una reacción redox. Ahora nosotros estamos hablando solo de reacciones ácido-base, así que olvídense quizá un poco del redox, si es que los complica. Y como en este caso, como les había comentado en la presentación, como ya están disueltas las especies, podemos ver explícitamente cuánto calcio necesito para sustituir protones, ¿cierto? Cada mol de calcio me sustituye 2 protones en una reacción ácido-base y eso viene dado por la carga, muy sencillo. Entonces, rellenamos aquí el Z con las cargas, ¿cierto? Obtenemos esta columna. Y fíjense, el calcio es 2, magnesio es 2, el sodio es 1, el cloro es 1, 1 y 1, ¿cierto? Después nos toca el peso equivalente. Y el peso equivalente era la masa de una sustancia dada que sustituye un molde. Creo que ahí está mala la definición, la voy a arreglar. En la valencia es solo la carga, ¿ya? Olvídense de esto, creo que esto lo confundí con el peso equivalente. Bueno, el peso equivalente es la masa de una sustancia dada que sustituye un molde de iones de hidrógeno en una reacción ácido-base, o también un molde de electrón en una reacción redox. Y se calcula dividiendo la masa molecular por el número de cargas positivas o negativas que resultan de la disociación del compuesto. Entonces tenemos que dividir el peso molecular sobre el Z que ya calculamos. Entonces para el calcio recuerden que su peso molecular era 40, que era fácil de calcular, y su Z es 2, que también es fácil de calcular, y por lo tanto su peso equivalente son 20 miligramos equivalentes. Eso significa que cada 20 miligramos de calcio que yo tenga, voy a tener un equivalente en protones, un equivalente en H+. Eso significa que cada 20 miligramos puedo sustituir un mol de reacciones de protones en una reacción ácido-base. Para el HCO3 es similar, el peso molecular ya lo tenemos calculado, es 61, el Z es 1, es la carga, así que tenemos 61 miligramos equivalente. La concentración molar va a ser la cantidad de moles por unidad de volumen, ¿cierto? Entonces ya tenemos la concentración máxima que nos dan, que es, por ejemplo, para el caso del calcio es 319, su peso molecular es 40, así que podemos sacar bueno, esto está en miligramos litro, así que aquí queda en milimol litro. Ya hay un dial a -3 ahí, en las unidades, que no anoté las unidades, pero este es miligramos, así que después queda en milimol, por si acaso. Y bueno, es la concentración partido del peso molecular, así que también esto es pura aritmética, una vez que se entiende cómo se construyen estas concentraciones. Y para el HCO3 teníamos la concentración y teníamos el peso molecular y nos dio 9.18 milimol litro. Entonces, repetimos esto para todo. Entonces, tenemos la concentración, o sea, el peso molecular, y con eso podemos construir la concentración molar, ¿cierto? Y aquí rellenamos toda la columna en forma iterativa. Y por último, la normalidad, que es como la concentración de equivalentes de soluto, ¿cierto? Y eso lo hacemos considerando la concentración de calcio partido por su peso equivalente. Y con eso obtenemos su miliequivalente litro. Entonces estamos diciendo la concentración de equivalente en hidrógeno más por litro que me aporta el calcio, la concentración de equivalentes por cada litro que me aporta, de solución que me aporta el HCO3
Y bueno, lo repetimos, por supuesto, como ya se imaginan, para todas las otras especies. Y entonces rellenamos aquí la normalidad. Y tenemos la normalidad de todas las especies, y si se fijan, es súper sencillo de calcular. Entonces aquí tenemos el total, y una vez que ya estamos listos con la tabla, digamos, tenemos lista la normalidad de todas las especies, así que ahora vamos a hacer un balance, y vamos a respondernos la pregunta: ¿la cantidad de aniones es igual a la cantidad de cationes, o es lo suficientemente cerca para que sea aceptable la diferencia? Y para eso tenemos que hacer el balance. Entonces multiplicamos la normalidad según el tipo de carga. Entonces, por ejemplo, el calcio tiene carga positiva, así que aporta positivamente al balance porque es un catión, ¿ya? Lo mismo con el magnesio y con el sodio. Todas estas tres especies son de carga positiva y por lo tanto suman como cationes. Después tenemos que tomar los aniones. Los aniones todos tienen carga negativa, así que suman negativo para el balance. Son los que aportan los electrones, y estos son los que absorben electrones, por decirlo de cierta forma. Y tenemos un balance que va a ser simplemente la suma de esta columna, que nos va a dar 0,17. Eso significa que nos pasamos por 0,17 de mil equivalentes litros de la electroneutralidad, que es lo que deberíamos esperar. Ahora, como no tenemos cero en el balance, significa que o medimos algo mal, o nos faltó algún ion, o pasó algo en el laboratorio, qué sé yo. Hubo un error de medición en algún momento. Faltó un ion. Entonces, bueno, tenemos el total de normalidades que nos da la solución, y eso lo dividimos con el balance. A ver, voy a mostrarles la fórmula. Aquí está. Entonces, sumamos los cationes, restamos los aniones, por eso están esos 1 menos 1 en la columna de carga, y después lo dividimos sobre la suma de todo, y lo multiplicamos por 100 para tener el porcentaje. Y en este caso la diferencia nos dio 0,22. Si consultamos la tabla, nos da que el rango de diferencia obtenida es aceptable, por lo que la medición es válida. En caso de no ser válida, como le había comentado ya, puede ser que faltaron otros iones, o hubo algún error de laboratorio en la medición. Para calcular la fuerza iónica, entonces, para la parte B, nos piden calcular valor de la fuerza iónica de la muestra. Entonces, la masa molar por el Z, ¿cierto? Y, uy, me enredé un poco aquí. No puedo cambiarme. Ahí sí. Entonces, sencillamente, como nosotros ya tenemos la tabla lista, voy a copiar y pegar, digamos, estos valores de acá, la concentración molar, que es lo que entra aquí, y el Z, que es lo que entra acá, y calculamos el M por Z cuadrado. Y sumamos hacia abajo. Entonces, la fuerza iónica va a ser la suma de estos valores, y nos dio 52,6 milimol, o 0,0526 mol. Recuerden que la fuerza iónica tiene unidades de mol, ¿ya? Y bueno, la tenemos lista. Esa era la parte B. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, ¿podríamos ver esa última parte de nuevo, por favor? Por supuesto. Entonces la fuerza iónica es este objeto que está aquí. ¿Ya? Se calcula así. Acuérdate que la fuerza iónica nos hablaba un poquito de la competencia que había entre los distintos iones que están en la solución. Y bueno, esta es la fórmula a través de la cual se calcula. Entonces el MI es la concentración molar, y el ZI es el Z que teníamos, que es la carga en este caso. Entonces, si nos vamos a la tablita, nosotros ya teníamos calculadas las concentraciones molares, y también ya teníamos calculado los Z, ¿cierto? Entonces yo copié y pegué estas dos columnas nomás. Bueno, no sé si tu duda era cómo calculamos estas columnas, si no, avísame si es que ese es el caso, y te lo puedo mostrar también.
Y estas dos columnas deben ser iguales a las que están aquí. Y entonces para calcular la fuerza iónica, voy a calcular la fuerza iónica, fíjate, que es sumar todas las especies, su masa molecular, o sea, sumar todas sus concentraciones molares por su z al cuadrado. Y después sacarle un medio. Entonces vamos a tener la concentración molar, lo multiplicamos por este número al cuadrado, entonces aquí sería 8 por 4, porque es 2 por 2, ¿cierto? Y eso nos daría 31,9. Ahí me comí algún decimal porque 8 por 4 es 32. Pero ahí el 8 debe tener un decimal por ahí oculto que el Excel me lo calculo cuando saque el producto. Y bueno, lo mismo con el resto de las especies, ¿cierto? Tomo el 6,9, lo multiplico por 2 al cuadrado. El 8 por 1. El 15,5 por 1. El 12,9 por 1. 9,2 por 1. Y esto va a ser el aporte de cada ion a la fuerza iónica de la solución. Entonces, para saber la fuerza iónica que tiene la solución completa, tenemos que sumar el aporte de cada uno de estos. Y el total nos dio 52,6 milimol. Eso te quedó... ¿Esa era tu consulta, Rafael? Creo que preguntó. Bueno, supongo que sí. Y ahora tenemos que ver cuál es la concentración total de CO3 en la muestra. CO3, ¿por qué habría CO3? Aquí uno se podría preguntar, ¿cómo me preguntan el CO3 y a mí lo único que me están dando el HCO3? Entonces, bueno, el CO3 forma parte de un sistema ácido-base. Es el carbonato, el sistema ácido-base-carbonato, que se supone que ayer lo vieron con la profesora. Así que aquí les voy a mostrar un diagrama para que entendamos de lo que estamos hablando. Entonces, el CO3 forma el sistema carbonato, y entonces el carbonato puede presentarse de tres distintas formas en un agua. Puede presentarse como H2CO3, como HCO3, que es el que nos dieron, según los resultados del laboratorio, y como CO3 menos 2, ¿ya? Dependiendo del pH, es que va a presentarse de alguna de estas tres formas. ¿Por qué depende el pH? Es sencillo. Recuerden que el pH es una forma en la que cuantificamos cuánto hidrógeno hay en la solución, y cuando tenemos un pH alto tenemos poquito hidrógeno, y cuando tenemos un pH alto, cuando tenemos un pH alto tenemos poquito hidrógeno, cuando tenemos un pH bajo tenemos harto hidrógeno, hartos protones en realidad. Digo hidrógeno, pero en realidad son protones, porque es hidrógeno y suelto, solito, como H+, por si acaso. Entonces, en un ambiente ácido, que es pH bajito, tenemos una presencia muy grande de protones, y por lo tanto estos protones se pueden unir al CO3, ¿ya? El carbonato. A medida que yo voy bajando la concentración de protones en mi solución, se llega a un punto de inflexión que se llama pK1, y en este punto de inflexión vamos a tener la misma concentración de estos dos, que va a ser casi el 50%. O sea, podríamos decir que el 50%, y podemos despreciar la concentración del verdecito del CO3, porque es muy, 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 muy bajita en este pH. Perdón, estoy con harta carraspera. Entonces, a partir de este pH, a medida que vaya subiendo, va a ir bajando la concentración de H2CO3, porque va a haber menos protones en la solución, y por lo tanto solo vamos a encontrar una fracción pequeña de H2CO3, por ejemplo, a pH 7, vamos a tener alrededor de un 20% de H2CO3 y un 80% de HCO3. Y a medida que vamos elevando el pH, significa que hay menos protones en la solución, y por lo tanto ya hay tan poquitos que ya no se forma ningún H2CO3, o muy, 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 muy poco, o sea, despreciablemente poco, y empieza a faltar tanto protón que ya incluso se empieza a formar el CO3, solito, sin protones. Entonces, con esta relación nos están diciendo que en función del pH vamos a tener ciertas proporciones de las tres distintas especies que se pueden formar del carbonato. Esto es lo que define el sistema ácido-base del carbonato, ¿cierto? Entonces, cuando nos preguntan cuánto es la concentración total del carbonato, queremos saber la concentración del carbonato
de las tres formas en las que se puede aparecer, ¿cierto? Queremos saber cuánto es el H2CO3, cuánto es el HCO3 y cuánto es el CO3. Entonces, para hacerlo, hay dos formas. Primero es mirar hacer lo que podríamos llamar un supuesto razonable y desarrollar desde ahí. Y la segunda forma es a partir de lo que llamamos los coeficientes fraccionales, que después lo voy a explicar mejor. Entonces, la primera forma es hacer un supuesto razonable y vamos a decir que en pH 7,2 todo el sistema de carbonato se encuentra como bicarbonato. Este es el bicarbonato. Esto es equivalente a decir que la concentración total del CO3 va a ser aproximadamente la concentración del HCO3, que ya la conocemos porque viene denunciado, ¿cierto? El HCO3, el enunciado lo tengo aquí. El HCO3, ¿cierto? Ya nos lo dan. Entonces, si nosotros miramos, y ¿dónde dejé el diagrama? Aquí está. Miramos el HCO3 y nos vamos al 7,2. Podemos decir, bueno, en realidad es un porcentaje bastante alto el HCO3 de todo el sistema ácido-base. No va a ser todo porque vamos a tener una concentración igual, no tan pequeña de H2CO3, pero por eso es un supuesto, digamos. O sea, si que tuviéramos un pH quizá un poquito más alto, podría ser un poco más razonable el supuesto. Entonces la siguiente forma es calcularlo directamente. Después vamos a ver bien cómo se desarrolla esto de los coeficientes fraccionales, pero por ahora quiero que entiendan que el coeficiente fraccional te dice cuál es la fracción de cada especie según el pH. Entonces el coeficiente fraccional para HCO3 me dice cuánto HCO3 yo tengo con respecto a la concentración total de carbonato en el sistema. Y esto se desarrolla, si uno desarrolla un poquito el álgebra, después, por favor no se mareen con esta expresión, después la vamos a ver bien. Nos van a dar los Ka1, Ka2. Estos Ka1, Ka2 son estos mismos que Pk y el Pk2, solo que acuérdense que el operador P es ponerle menos logaritmo en base 10. Entonces aquí el Pk1 está por aquí, está como en el 6,8. Y el Pk2 está por aquí, está como en el 10, un poquito más del 10, creo que es 10,6. Entonces nosotros podemos sacarle el inverso, elevarlo a 10, y podemos calcular el Ka. ¿Ya? Entonces este Ka1 y Ka2 son estos valores que están aquí en el diagrama, y son propiedad del sistema ácido-base. Siempre el carbonato va a tener su Ka1 y su Ka2. Siempre los otros sistemas ácido-base van a tener su Ka1 y su Ka2 respectivos, y esos van a depender del sistema ácido-base en que estemos trabajando. Así que estos dos ya son conocidos. Y en este caso, aquí está, di a la menos 6,3, porque este de aquí llega al 6,3. Más o menos. Sí, llega al 6,3. Y el K2 llega al 10,3 también. Está por aquí. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores acá en esta fórmula, vamos a tener la fracción de HCO3 con respecto a la concentración total de carbonato. Y esto nos da un valor de 0,88. Si se fijan, está súper congruente con lo que se ve acá en el gráfico, ¿cierto? Tenemos un pH 7,2, nos da más o menos por aquí, y esto claramente es como 0,88. Entonces, el 88% de todo el carbonato está como HCO3, y por lo tanto podemos calcular que la concentración total de todo el sistema de carbonato es 10,3. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esa yo creo que es la parte más complicadita. Recuerden que esta fórmula la vamos a ver bien después, así que no se preocupen si no la entienden, no es lo que espero de ustedes para esta clase. Y creo que eso sería toda la P1, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Algo que no le haya quedado claro, la P2 es parecida a la P1, así que aprovechen de preguntar porque si no van a tener las mismas dudas para la P2. Lo único que no me quedó claro es por qué cuando hacemos la fuerza iónica nos importa la concentración en la tabla. Y no la masa molar, digamos, la concentración molar. Buena pregunta. Porque la fuerza iónica, o sea, tu pregunta es ¿por qué no es la masa molar? ¿Por qué es la concentración y no la masa molar? ¿Sí? Sí. Ya. Porque
no importa la concentración, porque piensa que esto va a estar diluido en agua. Entonces, supongamos, hagámoslo por contradicción, supongamos que lo hacemos solo con la masa molar. Si fuera solo con la masa molar, sería obviamente independiente de la concentración. Entonces, por ejemplo, si yo echo una gotita de algún ácido, por ejemplo, una gotita de un ácido al océano, tendría la misma masa molar que una gotita de un ácido a otra gotita de agua, digamos. Supongamos que a una gotita de mar. La fuerza iónica que va a sentir el océano, entonces sería la misma que la fuerza iónica, si que consideramos que son las masas, la misma que la fuerza iónica que va a sentir la gotita de mar con una gotita de ácido, porque le echamos la misma cantidad de ácido, a pesar de que eran muestras con distinto volumen total. Entonces, por supuesto que la competencia que va a existir por los iones que van a formarse por haberle echado un ácido al agua va a ser distinta a la que si yo le echo una gotita de agua al océano, perdón, lo dije mal, una gotita de ácido al océano, a que si yo le echo una gotita de ácido a una gotita del océano, ¿cierto? Ahí los iones van a estar, si queréis verlo como físicamente, los iones van a estar mucho más juntos. Entonces, la influencia electrostática que van a tener entre ellos se va a notar mucho más. Y por eso a nosotros nos interesa la concentración, porque no solo nos importa cuántos iones tenemos, sino que también nos importa en qué trozo de volumen los tenemos disueltos. Si que están muy juntitos, se va a sentir más fuerza iónica, y si que están más separados, se va a sentir menos. Entonces lo que uno hace es como ponderar el M normal por la concentración molar. No caché tu pregunta, perdón. Como multiplicar la concentración molar por la masa molar. Y ahí Lo que, y la suma. no es, o sea, quizás te confunde este M. Este M es la concentración molar por si acaso. Pero la concentración molar por el Z al cuadrado. No se ocupa la molaridad. Porque el Z hace cuenta de cuán iónico es el compuesto, ¿cierto? El Ca es más iónico que el calcio, o sea, perdón, el calcio es más iónico que el cloro, porque el cloro tiene solo una carga, el calcio tiene dos, así que el Z entra ahí, por ahí, digamos, por eso, así es como se cuantifica la fuerza iónica, que va a ser más el calcio que otro elemento, y la concentración molar me dice cuántos de estos iones van a estar disueltos por unidad de volumen. Entonces aquí no entra el M, o sea, la masa, la masa, aquí no entra la masa, entran solo las concentraciones. Ah, ya, bueno, vi tu dedito para arriba. Qué bueno que se entendió. Bueno, nos quedan 15 minutos para la P2. Pero la P2, voy a ver qué es lo más importante. A ver, ya, esto es importante. La B, ya. Ok, entonces para la P2 es igual a la P1A, la P2A. Entonces nos dan las concentraciones, nos dan peso molecular, nos dan el Z, o sea, nos dan la concentración, calculamos el peso molecular con la tabla periódica, el Z con la carga que tenga aquí cada especie que esté disuelta, el peso equivalente, la concentración molar, la normalidad, la carga y el balance. Lo único que está distinto acá es que esta unidad de medida de aquí. Aquí nos están diciendo que el HCO3, ahora en vez de ser buena gente y dárnoslo como miligramos litro, nos están dando esta unidad extraña, ¿cierto? Es miligramos litro como CaCO3, ¿ya? Como el CaCO3 es el carbonato de calcio, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que de repente se ocupa esta unidad de medida, digamos, y lo que hace es que se hace una equivalencia. Entonces, en vez de decirte yo cuántos miligramos litros tengo de HCO3, te voy a decir cuántos miligramos litros serían si es que a cuántos miligramos litros equivale ese HCO3 para la reacción ácido-base si es que este fuera CaCO3 en vez de si fuera HCO3, ¿ya? Entonces nos están diciendo hay a través de la normalidad que nos dice cuánto reacciona en cada reacción ácido-base, cuántos moles de hidrógeno van a estar entrando o saliendo. Es que nosotros podemos hacer un nexo entre
cuánto es un miligramos litro real en masa versus cuántos son los miligramos litro como CaCO3. Entonces, el CaCO3, si es que le calculamos el peso equivalente, son 50, ¿ya? Entonces, como tenemos miligramos litro como CaCO3, 600 miligramos litro, nos vamos al tiro aquí a la normalidad y lo dividimos por 50. Entonces, como tengo 600 miligramos litro como CaCO3, ocupo la normalidad del CaCO3 para calcular, el peso equivalente del CaCO3, que es 50, para calcular su normalidad. Y ahí volvimos a una unidad que nosotros conocemos. Como conocemos la normalidad, ya estamos listos con el HCO3. También podemos sacar el peso equivalente, el Z y el peso molecular de la forma clásica, ¿ya? Entonces, de nuevo, énfasis, cuando dicen miligramos litro como CaCO3, nos están diciendo la concentración másica de CaCO3 que hubiese sido igual echar si es que hubiésemos echado HCO3. Entonces, ¿hubo alguna concentración de HCO3 que desconocemos, digamos, a priori? Pero esa concentración es lo mismo que haber echado 600 miligramos litros de CaCO3 para las reacciones ácido-base que se van a formar en la solución. Bueno, no sé si quedó claro. Así que si no cacharon, me preguntan nomás. Con eso, bueno, podemos calcular la normalidad, dividimos por 50, 600 sobre 50 nos da 12, el peso equivalente al CaCO3 es 50, y podemos terminar de rellenar nuestra carga y nuestro balance, y nos da que el total de aniones y cationes es 54.41, el desbalance nos dio 6,42, ¿cierto? Porque es que nos dio más cargas positivas que negativas, y el error porcentual es 11%, que es mucho más de si ven la tabla, un 11% es mucho. Es muy, 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 muy lejos. O sea, en cualquiera de estos tres criterios nos da que la muestra no es aceptable. Entonces, en la parte B nos dicen, un colega le comenta que aguas arriba del punto de muestreo existe una faena minera que es carga-sulfato. ¿Ya? Esta información podría modificar sus resultados. ¿Cómo? Esta la parte B es como pareció un poquito, es sencilla, pero pareció un poquito como podría ser una pregunta de control. Usted le van a decir, un colega le dijo esto, usted sabe que esto, ¿qué opina usted al respecto? ¿Cómo podría eso afectar sus datos? Eso es súper común de los controles, ¿ya? Esta clase de preguntas. Entonces, fácilmente, nosotros tenemos que decir, bueno, por un lado nos dio que el agua estaba súper positiva, y por otro lado, nuestro colega nos está diciendo que están midiendo que es probable que se encuentre sulfato en el agua porque están descargando sulfato, y más encima nos dio que el sulfato es negativo, digamos, tiene carga negativa, y más encima, en la muestra de agua que nosotros nos dieron, no estaban midiendo sulfato. Así que esto huele a que el sulfato fue lo que nos faltó para que nos diera bien la electroneutralidad del agua. Entonces lo que vamos a hacer es decir, ¿cuánto sulfato tiene que tener esta agua para que nos dé eléctricamente neutro? Entonces vamos a imponer que la diferencia porcentual es 0, es decir, que el agua es perfectamente eléctricamente neutra, y con eso podemos calcular la normalidad del o sea, con eso podemos despejar la normalidad del SO4. Fíjense, como el SO4 es negativo, va a aportar con menos, para que esto valga 0, yo tengo que agregarle menos 4, perdón, los números se me dan vuelta. Para que esto valga 0, ¿cierto? Si que nosotros sumamos el balance y nos da 0, significa que está eléctricamente neutro. Entonces, para que nos dé 0, nosotros tenemos que darle menos 6,42 de normalidad de alguna cosita. En este caso, esta cosita corresponde al sulfato, porque es lo que nos recomiendan agregar. Entonces, podemos llegar y chantar que la normalidad del SO4 es 6,42, porque eso es el único valor que hace que esta diferencia valga 0. Y bueno, si calculamos lo clásico, el peso molecular del sulfato, la carga del sulfato, que es menos 2, que viene por enunciado, el peso equivalente del sulfato entonces 48, y por lo tanto su concentración va a ser 308.16 miligramos litro. Entonces, ¿cómo cambia nuestro resultado? Bueno, según lo que nos dice el colega, entonces podemos determinar
asumir que podemos conocer la concentración de SO4 adjudicándola a toda la diferencia de iones que tenía la muestra. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa si hay otro ion que no consideramos? Muy bien, buena pregunta. La verdad es que podría ser, pero no tenemos cómo saberlo todavía, así que por eso se lo vamos a suponer, vamos a hacer un supuesto razonable, y este supuesto razonable es que en realidad toda esa diferencia se debe al sulfato. ¿Sí? ¿Se entendió? Especialmente se entendió por qué era 6,42. Bueno, nos falta la parte C nomás. La parte D es un propuesto, así que les queda la parte C nomás, que es la parte C. Y nos piden el valor de la fuerza iónica de nuevo, pero ahora tenemos que considerar el ion sulfato que acabamos de calcular. ¿Y qué opina con respecto a la estimación de la fuerza iónica en forma indirecta? Entonces nosotros tenemos dos formas de calcular, o sea, tenemos tres formas de calcular la fuerza iónica. Primero, la forma directa, que es que cuando uno conoce todos los iones que están en solución, por supuesto que uno puede conocer cuánto es la fuerza iónica, porque ya conocí cómo es la solución. Pero muchas veces en pruebas de laboratorio no siempre vamos a tener todos los iones, porque o se nos puede obviar uno, o no tenemos recursos para estimarlos todos, o qué sé yo, estamos haciendo una prueba más bien no tan rigurosa del agua, así vamos a tener otros parámetros que nos pueden servir. Otros parámetros que nos pueden servir para la fuerza iónica es la cantidad de sólidos disueltos totales, la concentración de sólidos disueltos totales de la muestra, que es esta ecuación de aquí, que nos relaciona, de nuevo, esto en forma indirecta, ¿cierto? No estamos viendo directamente la fuerza iónica, sino que estamos haciendo un proxy, un estimador de esta, a través de los sólidos disueltos totales, que es mucho más fácil de medir que algunos iones que van a estar en solución, ¿cierto? En calidad deberían probar. Bueno, en ambiental no creo que hayan hecho el laboratorio, pero en el laboratorio se miden los sólidos disueltos totales, que lo hicieron el semestre pasado, supongo que no se pudo. Pero bueno, los sólidos disueltos totales no son tan difíciles de medir como ir midiendo ion por ion, así que probablemente esta información la vamos a tener siempre. Y también se puede hacer a través de la conductividad. Si nosotros medimos la conductividad, que también es una prueba muy sencilla de hacerle al agua, a diferencia de medirle todos sus iones, podemos estimar la fuerza iónica que tiene la solución. ¿Cierto? Entonces, primero vamos a calcular la fuerza iónica. La fuerza iónica en forma directa, tenemos que calcular las concentraciones molares del sulfato y el bicarbonato. ¿Por qué? Porque acuérdense que el bicarbonato no teníamos su concentración molar, porque nos dieron su concentración como miligramos de CaCO3 y con eso pasamos al tiro a la normalidad. Así que tenemos que calcular la del HCO3 y también la del sulfato, porque ese se lo agregamos a posteriori, ¿cierto? Es el que nos faltaba. Y entonces para calcular la concentración molar del SO4 tenemos la concentración másica que la habíamos calculado sobre su peso molecular y nos dio esta cantidad de concentración molar del sulfato. Y para el HCO3 tenemos que dividir su normalidad sobre su carga y tenemos entonces la concentración molar. De nuevo, esas son todas ocupando las relaciones que les mostré aquí, ¿ya? Por si acaso. Las pruebas vienen con formulario, así que esas cosas no es necesario que se las aprendan de memoria. Se les recomiendo sí fuertemente que las entiendan para que después no se confundan cuando las tengan que utilizar. Entonces, como tenemos ya la concentración molar de estas dos especies, las metemos aquí en nuestra tablita mágica. Aquí están. Y con el Z podemos de nuevo hacer el clásico juego de la fuerza iónica. Multiplicamos por la concentración molar y por el Z cuadrado. Y obtenemos esto y sumamos hacia abajo. Y la suma nos dio 56,1. Aquí me dio dislexia y di vuelta a los números, pero el enunciado se lo voy a subir bien. Aquí anoté dos valores, por si acaso. No sé cuál de los dos estaba bien. Yo creo que este, porque viene de la tabla, pero ahí se los corrijo. Pero bueno, es fácil cachar cuál está bueno porque es llegar y sumar nomás. El resto de las cosas debe estar bien puesta. Así que bueno, tenemos una fuerza iónica que puede ser o 46,5 o 56,1, dependiendo en cuál me equivoqué. Además, podemos estimar de forma indirecta ocupando
Entonces, bueno, ya lo obtenemos de forma directa, ¿cierto? Una forma, y ahora nos preguntan qué opinan ustedes de la forma indirecta. Entonces, para tener una opinión, primero midamos cuánto nos da, ¿cierto? Entonces, en este caso, se supone que conocemos todo lo que está disuelto en el agua, así que lo vamos a hacer a través de los sólidos disueltos totales. No tenemos la conductividad, así que no podemos medirlo a través de esa forma de estimación. Y entonces nos falta solo conocer la cantidad de sólidos disueltos total en el agua. Entonces nos falta conocer cuál es la concentración del HCO3 y con eso estamos listos. Entonces, cuando conocemos a través del peso molecular y la concentración molar, podemos saber cuál es la concentración básica del HCO3 y lo ponemos aquí en la tablita y tenemos entonces cada especie, cuántos miligramos litros tiene disueltos, cada una de ellas. Y si sumamos, obviamente tenemos los sólidos disueltos totales. No sé si hay alguna duda hasta ahora de lo que hemos visto, algo que no le haya quedado claro. Bueno, sigamos. Saben que si tienen dudas me pueden interrumpir nomás. Y bueno, entonces, para estimar la fuerza iónica, esto es la forma indirecta, ¿cierto? Ocupamos el SDT por 2,5 por 10 a la menos 5. Esa es la fórmula que viene dada aquí nomás, y es, bueno, una fórmula empírica. Y nos da 50 milimol. Y como se puede observar, la diferencia es pequeña, es como un 10%. Bueno, independiente de cuál está bien, igual la diferencia es como el 10%, medio como, aquí me dio 50 y aquí me dio 46 y 56, así que más o menos un 10% independiente de con cuál me equivoqué. O sea, cuál es la correcta. Y por lo tanto vamos a considerar que está bien que para este caso, para esta muestra, la forma de estimarla en forma indirecta, recuerden, como es indirecto, siempre vamos a tener que ser un poquito más laxos para los criterios que vamos a tener para aceptar o no esto como una medición válida. Entonces, en este caso, consideramos que está bastante bien. Y para que reflexionen, quiero que piensen en su casa, en la intimidad, sí que pueden haber casos que este estimador puede ser mejor o peor dependiendo del tipo de muestra. Y qué parámetros o características del agua pueden hacer la diferencia entre que esto sea una buena o una mala estimación. Así que eso era todo. Les queda el propuesto, es súper sencillo, es despejar este valor nomás. Y muchas gracias por su atención. Ahora voy a ver al tiro cuál era el valor correcto de la fuerza iónica para subirle el enunciado correcto.